¿Es verdad que Dios solo mira el corazón? Y si es así, ¿qué ve exactamente? ¿Puedo agradar a Dios aun si mi cuerpo exterior refleja al mundo? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ello. En 1 de Samuel capítulo 16 verso 7 dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Esta parte de la escritura se toma como base para afirmar este hecho, de que Dios solamente ve el corazón. Y ciertamente Dios mira el corazón. Lamentablemente el hombre le ha dado una mala interpretación y usan este versículo para justificar sus malas acciones y consentir el pecado. Y me imagino que has escuchado un sinfín de ocasiones esta frase: solo Dios puede juzgarme, porque Dios solo mira mi corazón. Y de esta manera consienten seguir practicando lo que a Dios no le agrada. Hay algo que me gustaría resaltar y que pusieras mucha atención en esto. Si Dios solo ve el corazón, es algo que debe de preocuparnos. ¿Por qué? Porque quiere decir que a Dios no podemos engañarlo. Podríamos vestirnos, hablar o aparentar una santidad falsa delante de los hombres, y claro, a los hombres pudiéramos engañarlos, pero lamentablemente para aquel que practica continuamente el mal, a Dios no podemos engañarlo. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En la actualidad, el hombre piensa que no importa nuestro exterior, que no importa nuestra manera de vestir, de hablar, de pensar o de actuar. Suponen que Dios va a ignorar si nuestra persona física refleja este mundo y sus concupiscencias. Creen que con solo decir sirvo a Dios, o soy hijo de Dios, o soy cristiano basta. Pero déjame decirte, mi amigo, que el evangelio no se trata de decir, sino de hacer. La Epístola Universal de Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, si decimos que Dios solo ve el corazón, quiere decir que es un corazón bueno, y por lo tanto, los frutos de ese corazón van a ser buenos. Ya que la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 16: Por sus frutos los conoceréis. Cójanse uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Si decimos servir a Dios, quiere decir que también hacemos su voluntad y hacemos todo aquello que a Dios agrada. La Epístola Universal de Santiago, capítulo 3, verso 11 dice: ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. No podemos seguir engañándonos, no podemos seguir ignorando esta gran verdad. Lamentablemente el enemigo de nuestras almas ha hecho creer al hombre que no necesita dejar el pecado para agradar a Dios. La palabra de Dios nos exhorta a que tomemos una posición: o eres del mundo o eres de Dios. No podemos servir a dos señores, no podemos estar viviendo en el mundo, en el pecado, en las concupiscencias y después venir al camino del Señor como si nada hubiera pasado. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 15: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te invito, mi amigo, a que reflexiones en estas palabras. Alguien que dice servir a Dios no puede estar involucrado en las cosas del mundo. Andamos en el mundo, pero sabemos que no conforme al mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso incluye fiestas, borracheras, drogas, palabras antisonantes, vestirse como el mundo, andar conforme a las modas del mundo. Tampoco podemos estar escuchando música secular. Actualmente la música que se produce podemos darnos cuenta que es pornografía cantada y reducen al hombre y a la mujer a una posición muy baja.
No necesitamos que Dios nos muestre una lista de las cosas que debemos o no hacer. Una persona que ha decidido servir a Dios ha decidido también dejar al mundo. Y lo maravilloso de esto es que no estamos solos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se va a encargar de guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y especialmente en aquellas prácticas que no agradan a Dios, ahí el Espíritu Santo va a redarguir nuestros corazones y nos va a orientar, va a guiarnos por buen camino para agradar a Dios en santidad. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En el momento en que Jesús fue entregado por Judas, dice la palabra de Dios que Pedro seguía al Señor desde lejos, y en uno de esos momentos una de las mujeres que estaba ahí miró a Pedro y le dijo: tú eres seguidor de Jesús porque tu hablar te delata, tu hablar es semejante al de él. La hermosa enseñanza de esto es que Pedro fue reconocido porque su hablar era semejante al de Jesús, porque Pedro pasaba mucho tiempo con Jesús y su hablar, su actuar, su pensar cada vez era más semejante al del Señor. Porque entre más tiempo te relaciones con Jesús en la intimidad, en su presencia, más semejante serás a Jesús en lo externo como en lo interno. Porque nuestra forma de hablar, de actuar o de pensar, o aún en la forma en la que nos vestimos, ahí el mundo verá a Dios. El libro de los Salmos capítulo 139 verso 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Mi senda y mi acostar me has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Te das cuenta por qué es importante preocuparnos porque Dios mire nuestro corazón? Porque a Dios no se le escapa nada, mi amigo. El Señor conoce aún nuestros pensamientos más profundos. Aún no ponemos palabras en nuestra boca y Dios ya la conoce. ¿Cuánto más aquellas cosas que practicamos en secreto, en la intimidad donde nadie nos ve, o aún en la compañía de los amigos y familiares? Dios lo que mira en nuestros corazones son las intenciones. El Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Ahí es donde Dios prueba los corazones. El Señor no se fijará en cualquier corazón. Él pondrá sus ojos en un corazón dócil y temeroso delante de Dios, en un corazón que busca agradarle y apartarse del mal. Cuando el Señor mandó al profeta Samuel a ver a los hijos de Isaí para ungir a uno como rey, dice la palabra de Dios que Samuel miró a Eliab y miró un hombre alto, fuerte, miró cualidades de un rey en él. Mas el Señor reprendió al profeta Samuel y le dijo: Samuel, no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas yo veo mucho más allá. Yo lo que miro es el corazón. Por eso el Señor no tomó a ninguno de los hijos de Isaí que estaban en ese momento para ungirlos como rey, porque tal vez sus corazones no eran rectos delante de Dios, o aún las intenciones de sus corazones no eran agradables delante de Dios. Sin embargo, aquel que menospreciaron, aquel que cuidaba las ovejas, aquel que era el más pequeño, a ese Dios lo ungió como rey de Israel. Dice la palabra de Dios que era un joven de hermoso aspecto, pero Dios no lo miró por su bello aspecto, sino porque David tenía un corazón conforme al de Dios. Tenía algo que no muchos tenemos: integridad, entrega y pasión por agradar a Dios. David era un joven temeroso de Dios. Era tan temeroso que aun cuando él tocaba el arpa, dice la palabra de Dios que aún los demonios huían de su presencia, porque David tenía una relación íntima con Dios. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 61 dice: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Esta es la clave: guardar sus mandamientos. No a nuestro criterio, no conforme a nuestro entendimiento, no conforme yo crea o piense, sino como lo establece la palabra de Dios. Porque muchas personas hoy en día leen un versículo y le dan una mala interpretación, y en lugar de edificar a otros terminan guiándolos a la perdición. Un ciego guiando a otro ciego, porque no dejan que el Espíritu Santo los guíe, sino se dejan guiar por su entendimiento como hombre. Ahí verdaderamente Dios prueba los corazones. Ahí se echa de ver ese corazón que verdaderamente quiere servir a Dios, en obedecer y hacer. No solo decir, sino ser hacedor de su palabra, dar frutos y tener obras.
El mundo en la actualidad no quiere obrar, no quieren saber lo que es pagar el precio por servir a Cristo. Quieren vivir un evangelio ligero, sin reglas, sin obligaciones. Solo les basta con llevar el título, pero no los frutos. Por eso, cuando tú confrontas a una persona que dice hacer y no hace, que practica todo aquello que a Dios no agrada, te dicen esta frase: solo Dios puede juzgarme porque Él mira solo mi corazón. Pero si tus obras dicen lo contrario, tu corazón no es recto delante de Dios. Si tus obras son del mundo, entonces eres del mundo. No hace falta que Dios nos dé una lista de lo que podemos o no podemos hacer. Cuando un corazón que dice servir a Dios y que verdaderamente quiere servirlo en santidad, se aparta del pecado, se aparta del mundo y principalmente se guarda para Dios. Y déjame decirte algo, mi amigo, si hay alguien que puede juzgarte: la palabra de Dios. Debes entender que para seguir a Cristo hay que pagar un precio y te va a costar. El Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo implica renunciar a todas aquellas prácticas pecaminosas que no agradan a Dios. Debemos de guardar cada estatuto y mandamiento que Dios estableció en su palabra. Por eso es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no conforme a nuestro criterio o pensamiento. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que Él se encargará de dirigirnos a toda verdad y a toda justicia. Cuando una persona conoce a su futuro esposo o a su futura esposa, comienza un proceso de acoplamiento como pareja, en donde habrá momentos de discusiones por malas actitudes o comportamientos, y podrían tomar la vía fácil, que sería renunciar a esa relación. Sin embargo, cuando amas verdaderamente a una persona, cedes, y ese amor sobrepasa toda soberbia, todo orgullo, y no te es difícil abandonar todas aquellas prácticas o comportamientos que no agradan a tu pareja. No por imposición u obligación, sino por amor. Lo mismo es aquí en el camino del Señor. Tendrás que abandonar ciertas prácticas que desagradan a Dios. Y cuando verdaderamente estás enamorado de Dios, con gozo dejas el mundo por servirle a Él. La palabra de Dios nos da un hermoso consejo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el Dios de paz os santifica en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no tengan algo malo que decir de nosotros, que seamos personas irreprensibles, que no encuentren una mancha o falta alguna en nosotros, ya que somos como libros abiertos expuestos a este mundo. Y si tú quieres servir a Dios, debes de tener muy claro esto. La Escritura hace mucho énfasis en que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 de Corintios capítulo 6 verso 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Te das cuenta? Nuestro exterior es muy importante para Dios y por lo tanto nuestra prioridad continuamente debe de ser cuidar el templo del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice glorificad a Dios en vuestro cuerpo, quiere decir que busquemos continuamente agradarlo, sea en santidad, sea en limpieza, sea en pureza, practicando todo aquello que a Dios agrada. Que aún nuestros pensamientos, aún nuestros actos, aún las intenciones de nuestro corazón sean limpias delante de Dios. Y de esa manera vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo que me llama mucho la atención de esta parte de la Escritura es que nos vuelve a mencionar sobre el cuidado del cuerpo, sobre la importancia de mantenerlo santo, agradable delante de Dios. Mi amigo, si tú te sientes fallarle a Dios, recuerda el precio que se pagó por tu alma. Recuerda que Cristo murió en la cruz del Calvario para que hoy tú pudieras gozar de una vida eterna, para que hoy tú pudieras gozar de libertad. Yo te recomiendo que te tomes de su mano y que no te dejes influenciar por los amigos o por los familiares. Recuerda que Cristo te ama y Él quiere darte una vida y una vida eterna. No te dejes influenciar por cualquier otra fuente de engaño. Mantente firme hasta el fin y serás salvo.
Por último, para terminar este mensaje, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos con el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. No olvides que Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Él mirará las intenciones de nuestro corazón, y si las intenciones de nuestro corazón son buenas, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Busca honrar a Dios en todo momento, ya sea en tu forma de hablar, de pensar, de caminar o aún en tu forma de vestir. Espero que este mensaje haya sido de grande bendición para tu vida. No olvides dejar un me gusta, un comentario y compartir este mensaje con tus amigos. Dios te bendiga.